Una vez me dijo Felipe González que no, no hay que estar orgulloso de él. Ahora mismo, sobre todo, cabronazo, pobrecito. Por ejemplo, ¿por qué está el sapo Netanyahu está invadiendo Líbano ahora? Porque no ha habido contestación suficiente. Ahora hay que batallar por la democracia cada día y en cada puesto que tengamos, que no se puede tratar a la gente que logra vencer todas las barreras que les ponemos, que logran salvarse de la morgue del mar y llegar a tierra. No podemos perseguirlos con esta hazaña. No podemos. Es que nosotros somos que hemos sido ellos. Hey, 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 the truth will rise. Sparky is back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Friend neighbor is in town. Muy buenas a todos. El invitado que hoy tengo el honor de presentaros es un superviviente absoluto de la historia de la música. Su discografía ha mutado ya más veces de formato que los virus de la gripe. Empezó sonando en aquellos viejos vinilos que hoy vuelven a estar de moda, luego pasó a las casetes que todos hemos rebobinado, o casi todos, alguna vez con un bolígrafo Bic, luego pasó al CD, ese que se rayaba solo con mirarlo, y hoy en pleno 2026 lo tienes a golpe de clic reventando altavoces en Spotify o en YouTube. Cuando investiga su pasado aparece el nombre de Escobar, pero no penséis en la DEA o en la Interpol porque no me refiero al narco de Medellín, sino del genio del tebeo español, el mismísimo artista que creó a Zipizape y que acabó dibujando e inmortalizando a nuestro invitado entre sus viñetas. Y es que este hombre, que hoy está a punto de cumplir 82 palos, es literalmente patrimonio de nuestra suerte. Tanto es así que en el año 2011 se convirtió en el único rockero de este país por el que la gente hacía cola en las esquinas para comprar su cara estampada en un papelito, estampada en un cupón. La ONCE le dedicó uno en homenaje a los que entonces eran sus 51 años de trayectoria y lo hizo con el lema Hasta siempre, Miguel, algo que para él fue un subidón y que digo yo que si ese día te compraste el cupón y no te tocó, da igual porque tienes ahí guardado un premio gordo para siempre. Y escucha, hermano, este tipo es el culpable de que varias generaciones se hayan juntado a tocar un rock and roll en la plaza del pueblo, dejando un legado imborrable a los hijos del rock and roll de nuestro país. Él no da las buenas noches como el común de los mortales, él te mira a los ojos, ruge el micrófono y te suelta un bienvenidos, que te reinicia el sistema por completo. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por haber accedido a esta invitación de entrar en mi modesto canal. Para mí es todo un privilegio. Bueno, muchísimas gracias porque no sabes que yo he visto algunos de tus programas y, y digo, pero pues este tío, ¿de dónde saca tiempo? Pues estás en la tele denunciando, tal. Me gusta mucho que me hayas llamado y estoy encantado de estar aquí conversando contigo. Oye, bueno, pues es un día que te voy a hacer una entrevista lleno de felicidad. Quería empezar, lógicamente, por el principio, por ese Mike Ríos, que empieza con un rock que bebe de Elvis, pero un rock que de alguna forma ya en la época en la que vivías, en el franquismo, representaba de alguna manera subversión. Quizás no la misma subversión que podía representar a nivel de mensaje político en años posteriores, pero el inicio era subversivo y el inicio me imagino que también se enfrentaría a la censura, no sé a qué nivel. El nivel mm, en el que nosotros nos movíamos era un nivel de rechazo por el régimen estético, más que por lo que decíamos, por la por por tener pintas, por intentar imitar el mundo de Elvis y de los rockers, así con sus pintas estrafalarias para aquel momento. Recuerdo que en la época del Price, que fueron, durante 15 conciertos en 2 años, ¿Mm? bueno, 12 meses. Em, em, el rollo era ir lo más raro posible al bolo. O sea, quiero decirte que si Elvis había puesto un fular, tú ibas con un fular. Entonces, ahí era, eh, eh, fíjate por qué suspendieron los conciertos,
suspendieron porque la gente salía bailando por la calle. Cuando acabamos los conciertos, la gente se establecía como un paréntesis dentro del día a día, se establecía como un paréntesis de libertad y la gente se ponía en el Price a bailar y tal, cosa que no hubieran hecho en ningún otro lado, porque además bailar como bailabas en los guateques, que era una forma muy desinhibida, pues estaba muy mal visto. Y la gente salía y la denuncia fue porque la gente alteraba el orden público por bailar en la calle. Sí, Esto. ese es el Simplemente pero, bailar en la calle ya era algo que molestaba al régimen. oh, tú veas un gris. Si tú bailabas en la calle y veías un gris, si seguías bailando es que eras un eras un descerebrado acojonante, porque ya te imponía, claro, porque te miraban simplemente con que mirarte, tú intentabas pasar lo más desapercibido posible. Pero sí, el rock and roll en esa época, eh yo me acuerdo que en los nodos, cuando venía alguna imagen de modernidad, y veía chicos bailando digamos, Londres o París o Estados Unidos, eh, todo era moralizante. Ahí está la juventud, eh, que ha perdido los valores que en España siguen manteniéndose, haciendo jóvenes que Dios. son que tienen bueno, una cosa, tío. Oye, hay Pero hay hay una también sí, sí, dime. o sea, también existía la censura de una forma que, en que que, eh, era, em, tenías que pasar todo por la censura, y, tenían un método que era no radiable o radiable, eh eh, o no publicable. Ujú. Entonces, si no te lo radiaban el disco, era como no poderlo publicar, porque era el futuro del disco es lo que se oyera en la radio Sí, y tal. porque en Internet no se podía subir, evidentemente. Pero, y sí, existía un truco para convencer a los sensores, que era, que creyeran que era más de lo que habían oído, que estaba ahí había una controversia judeo-masónica y tal, y entonces iba el tío que defendía, que cada compañía tenía un abogado que iba a defender sus derechos de decir, y lo llevaban por otro lado. Decían: "No, hombre, pero si esto es que la juventud está tan enloquecida que hacen estas cosas y tal, pero es sin maldad y tal". O sea, que había una eh eh eh, eh, por una y aparte otra cosa que había, que era terrible, que es que la censura se pasaba por provincia, provincia a provincia, y tú llevabas una canción a Granada que no podías cantar. Tú tú antes de actuar tenías que pasar por la oficina del ministerio de Fraga y que te ponían a autorizarte a cantar una canción que habías cantado hace 2 días en Jaén, y si Hombre, ibas a o ganar sea, hostia, dependías tío. del censor de zona. Sí, sí, exacto. Y si un defensor de zona decía que creía que esa canción no se cantaba, tenías que desmontar el repertorio y meter otra canción, pero es que era una locura, tío, o Tremendo. sea, Oye, con eso que me has contado, que al final no es que tu letra tuviera a principios de los 60 un discurso político contra la dictadura, era sencillamente música, baile, estética. Y me recuerda una frase que dice, si no se puede bailar, no es mi revolución. De alguna manera, bailar era un acto revolucionario en los años 60. esto es por supuesto, yo reivindico eso. Sí, sí, porque, pues, te digo que salir del Price enfebrecidos por haber, oído a 7 o 8 bandas que tocábamos allí, eh, a media hora cada una, o sea, o 20 minutos, y salir en la calle a la calle a las 2 de la tarde
mm, bailando, te bueno, no te llevaban al trullo, pero tenías que tener mucho cuidadito, porque esa era un mundo muy la verdad es que vivimos una represión, que no sabíamos que era represión. Quiero decirte que la adoptábamos como tal, como si fuera que ya venía de fábrica, venía dado del día a día, ¿no? Luego, adquieres conciencia política, te das cuenta de que lo que está pasando, pero cuando, ya yo entiendo ahora que la gente joven diga esté volviendo a las dictaduras, porque parece ser que allí, si no tenías preocupaciones, si no te preocupaba el otro, la libertad y todas esas cosas, pues era el mejor de los mundos, porque, con tal de no meterte, en un jaleo, pues, vivías así y tal, y era Y tú a lo tuyo, pero a los demás que les den, por mucho que sufran. Eso es el resumen. Está claro. Oye, a ti has hablado de Fraga, ¿no? Del el ministro de Información o de Desinformación. Pero he leído que el padre de Aznar también era censor, ¿no? ¿A ti te tocó ese alguna vez? no, no sé, no lo sé, no, porque claro, eran muchos sensores que te tocara Bueno, el uno padre. uno por provincia, ya ves. No, yo el único recuerdo de que tengo de Fraga realmente, de aquella época, personal, es que estábamos inaugurando el Palacio de Congresos de Madrid, el que estaba frente al Bernabéu. Estábamos inaugurándolo, hicieron un una un espectáculo de variedades, era por la mañana, entonces era el final el número fuerte, la estrella del espectáculo eran las flores. Y luego veníamos, pues, habría alguien de bailes regionales y tal, y pusieron a unos yeyés, que como nos llamaban a nosotros los yeyés, ¿no? Y pusieron yo fui a tocar con los Relámpagos. Qué bueno. Entonces, estábamos tocando ahí, Popotitos, me acordaré, y cuando hace bajo tararararara, tararararara, pa 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 pa, tara tran, tararara, Fraga y su séquito se levantan y se van. Joder. Fue cojonudo. Tío, yo lo vi como normal, porque a mí, esta era una, situación en la que no contaban. O sea, yo estaba ahí como un mandado, o sea, y si Fraga se levantaba pero Pablo Herrero, que tenía más conciencia, decía: "La que nos va a De caer, que nos la va a que nos caer. va a Totalmente, caer". Pero totalmente. sí, no hicimos nada, simplemente que no le gustó al tipo. Y yo me sentí muy contento de que no le gustara, tío. Y solo era música y baile. Era rock and roll, tío, rock and roll, que eso, fíjate, Fraga y el rock and roll, ese estudio sí que hubiera sido. Al final, con la claudicación de caderas que tenía, parecía que iba bailando. Oye, una cosa, pero del paso ya a discurso político dentro de las canciones, de una forma, digamos, más clara y más rotunda, o con alguna frase suelta que muestre realmente un discurso que podríamos decir en esa época revolucionario, ¿no? Un discurso empático, solidario, el himno de la alegría. ¿Cómo llegas ahí? Es decir, ¿cómo te conviertes en un Miguel Ríos con conciencia política? Bueno, porque, arrastrado por el himno a la alegría, viajé por todo el mundo. Y claro, ahí me di cuenta de que el eslogan de Fraga Spain is different era verdaderamente different, pero a peor. O sea, era una diferencia. El mundo lo veías como, como si te sacaran a flotar en una botella, con una botella de oxígeno cuando estabas fuera, y aquí es como si te quitaran la botella de oxígeno y estabas encogido, ¿no? El mundo era brillante, era alegre, toda la gente se reía y tenía
un rollo, lo que yo estaba, fui desde Japón, desde la Expo de Japón a Los Ángeles, y Los Ángeles me recorrí todo Estados Unidos haciendo promoción del disco, y tuvimos, yo estuve en 7 ciudades en 5 días, o sea que Uf, viajábamos, y era un rollo claro, yo, un chaval de Granada que la primera vez que sale de España es para ir a hacer este viaje, pues estaba alucinado, ¿no? Claro, y sobre todo que iba a la meca de donde yo bebía, la cultura que a mí me gustaba y la cultura que quise aprender, a coger, eh, cuando era joven. Entonces, claro, para mí era deslumbrante todo, ¿no? Y la verdad que es que el el himno, me colocó en una situación, eh, directamente porque el himno a la alegría triunfó en Estados Unidos como música protesta contra la guerra de Vietnam. Y entonces hubo un momento en que las emisoras la tocaban como contestación a la guerra de Vietnam. Y y sobre todo donde yo triunfé era en las emisoras universitarias, qué bueno. que era que lo que estaban jodidos porque el reclutamiento estaba pasando en ese momento allí, ¿no? ¿Y en España te encontraste con problemas con la censura, con el régimen por el himno, o esos no se acababan de dar Ah, cuenta de lo que iba? no, lo cogió la iglesia. Yo creo que en la iglesia se rezaban la gente cantándole toda la alegría. Sí, sí, sí. Bueno, otra Yo forma creo que de lo beatificó sí, de pasar cualquier censura, ¿no? claro, exactamente, otra forma de saltarte a los censores e ir de la mano de la iglesia, en fin. Bueno, tú empiezas con un rock al que recurres para disfrutar, más allá de como profesión, un rock que se convierte en subversivo por las pintas y por el ritmo, sin tú pretenderlo, pero al final tú te vas politizando con el rock, es decir, estás planteando que a finales de los 60 ya introduces el elemento político y precisamente el himno de la alegría, esa, ese atrevimiento de que un español le ponga letra a Beethoven en el año 69 pues es un bombazo bestial, ¿no? Y ahí tenemos carga política en la letra. ¿De dónde viene esa carga política y por qué? Pues la verdad es que el himno a la alegría, en alemán, por lo visto, alegría y libertad es una palabra que tienen la misma raíz, Freuden. Y entonces, el tipo que hizo la letra, que no la hice yo, sabía mucho de Schiller, el poema de Schiller en el que se basó Beethoven para hacer la novena sinfonía, era un canto bueno, lo que se podía hacer en la República de Weimar, libre y contestatario. Pues era una época en que, además, Beethoven sí que era un tipo, por lo que le he leído, era un tipo que acusaba a Goethe de ser un lameculo de los ricos, o sea, y se cabreaba mucho con él porque saludaba a los príncipes y tal. En fin, que el tipo, escogió ese poema, supongo que por el significado y casi el equívoco entre libertad y alegría, ¿no? Y nosotros, hicimos una traducción libre del poema de Schiller, y se convirtió. Eran tiempos, como siempre, eran unos tiempos muy oscuros, pues estaba la guerra de Vietnam y tal, y en la canción, cuando llegó a Estados Unidos, se convirtió ahí, fue donde tomó la carga política, porque ahí se convirtió en una canción que la radiaban en las emisoras de los estudiantes, de las universidades, se radiaba como una una canción, en contra de Vietnam. O sea, Mm. fue maravilloso
que nos dieran ese plus de, de identificación, ¿no? Y bueno, desde entonces yo ya te dije que España era diferente, pero en chungo, ¿no? O sea, ese eslogan de Fraga, Spain is different, tenía muchísima razón, pero no era nada positivo la diferencia, era mucho chungo, porque veías por ahí veías por un lado a la gente en libertad, libre, los chavales intentando escaquearse de la guerra de Vietnam, haciendo barbaridades, aparte de intentar irse a Canadá los que podían, gente autolesionándose para no pasar el corte de la mili, y, y, y vivías como una efervescencia, ¿no? Yo me fui a una temporada larga a Los Ángeles y claro, era la noche y el día, o sea, estar aquí pasando censura a las canciones y si había algún tipo de pega, pues la verdad es que te jodían porque eh, era absurda la relación del censor con la obra, era totalmente absurda, porque de pronto nosotros me acuerdo que hicimos un trabajo que se llamaba La Huerta Atómica, porque vivía en una finca de Alfredo y de Stéfano y de Pepe Santamaría, y que tenían allí entre Torrejón a la cabecera de las pistas de la base de Torrejón. Y, y era cojonudo porque de pronto yo podía poner el equipo en las naves estas de los paridores de las gallinas y se me ocurrió hacer una obra de anticipación pacifista y em, que tuviera que ver con la casa, esa casa, y fantaseando con el punto cero de la explosión de Hiroshima, sabes que quedó eh, un edificio intocado. em, Inventamos toda una historia de que había un ataque nuclear y de pronto, pues, este sitio se queda, la huerta atómica se queda totalmente, sobrevive al ataque nuclear, ¿no? Y hicimos una canción, porque es una locura de disco, hicimos una canción que se llamaba La canción del Megacristo. Entonces, eh, la pasamos a censura y dicen que eso no, Y eso qué que año era, Miguel? ¿cómo? ¿Qué año era? Es el 74. Vale. Y decían que no, que Cristo había uno, mil Cristos, megacristos. Pues te pillan ahora abogados cristianos y te intentan entrullar. Hombre, ahora mismo estaría dentro del trollo, pero es cojonudo porque la alegación que hizo mi abogado, que fue a defender eh, la, mm, la validez de la letra, es que le dijo: "Mira, la juventud está tan descreída que ahora necesita 1000 Cristos". Y el tipo, el censor, dijo: "Ah, pues tienes razón". Ostras, que se Y la coló. se lo coló. Este era el ambiente en el que se hacían las canciones. A ver si la puedo colar, a ver si puedo meter esto y a ver si pasa, porque realmente tenían se vivía en una incertidumbre acojonante porque no sabías si una vez que decía: "Ven, niña, vamos a bailar", era pecado o, otra vez decías, mm, le metías una barbaridad así como: "Tus ojos me parece un jardín donde yacería toda la noche contigo", y tal, y no pasaba nada, tío, o sea, era un era fue una época que
de haber tenido más conciencia política, Sí. hubiera sido cojonudo. Pero yo quiero decir que los primeros años en Madrid, mis primeros años en Madrid eran rock and roll y orejeras y no entender más nada. Y aparte que todo, que los partidos políticos dudaban mucho de los rockeros. El Partido Comunista, por ejemplo, ser rockero era anatema. Ahí no podías entrar. No no me digas que tú has acabado más cercano al PSOE porque el Partido Comunista no comulgaba mucho con el rock. No, no, quiero decirte una cosa, y he tocado en todas las fiestas del Partido Comunista cobrando, porque eran muy legales, y en el PSOE, me ha costado pasta siempre. He tenido que llevar a la banda y tal, y pagarle. Joder. Sí, sí, sí. Sí, porque, la verdad es que a mí me gustaba el PSOE porque tenía que ver un poco con la moderación que yo, del el del no militante. Yo no he militado nunca en un partido, pero sin embargo, eh, las ideas socialistas siempre me han gustado. Me ha encantado, seguir, sintiéndome, eh, dentro de mi clase social, dentro de lo que piensa mi familia, Oye, porque por yo cierto, tengo. Miguel, perdona, ¿cuál es tu clase? Hombre, ahora mismo yo tengo pasta, pero yo soy hijo de obrero. Mi padre trabajaba en ¿cómo se llama? Ah, cuando los que trabajan la madera, serrador, Sí, sí, una serrería o sí. herrerías, y mi padre trabajaba y tenía los pulmones llenos de serrín, y cuando íbamos de chiquitillo, yo iba con él, era una sinfonía de pitidos, pero trabajaba allí en esto, y en mi casa nunca, se habló de se 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 había en mi infancia en general es una época en el que, había mucho miedo, no señalarte, no significarte, no niño tú por ahí tal y eso. Entonces, eh, ni una palabra de política y: "Oye, hijo", porque mi padre era un tipo realmente muy querido. Me enteré eh, en su muerte, me enteré cuando íbamos con el cadáver que entonces se iba al cementerio Mm, siguiendo al coche fúnebre, y la gente, cantidad de gente que venía detrás, pues me dio la sensación de que mi padre era otra persona a la que yo conocía, porque él no hablaba, no tenía, ¿sabes? Esos mm. padres Sí, de sí. los años 40, 50. Cuando murió tenía 15 años, y, y no le dio tiempo a hablar conmigo de nada de esto. No sé si tenía propósito de hablar conmigo de lo que era la vida y tal, o porque ya, yo me di cuenta con lo que hablaba luego con mi madre, que mi venida al mundo era una cosa, digamos, yo soy el noveno hijo, y era mi madre, pues, decía que tuvo hijos, mm, tengo hermanos que tienen un año, que se llevan un año de diferencia, o sea, Ah, que era una cuestión natural, ¿no? Pero ya te digo, una casa muy, muy, eh, maravillosa, una infancia en ese sentido muy, muy maravillosa, en el sentido de que, bueno, pues era la que teníamos. Afortunadamente, em, siempre tuvimos, eh, ¿cómo te diría? Pues mi padre era de un pueblo de Chorchina, a unos 14 kilómetros de Granada, y ahí se veían el campo todavía estaba dentro de la ciudad, o mm. sea, era los sacos de patatas y y estas cosas, y era muy,
la verdad es que yo me acuerdo de mi infancia, la recuerdo porque soy el último y vivos éramos, 7 con 5 hermanas. O sea, unas tías que estaban en todo el tiempo inventando bromas y todo el tiempo inventando, teatrillos y cosas de estas, y tenían mucha gracia. Yo me acuerdo que era un niño un poco retraído, porque, claro, estaba dominado por las féminas, ¿no? Y entonces estaba achantado. Oye, hay algo que me gusta que has dicho, porque hay mucha gente de tu generación, artistas que hoy son multimillonarios y que no dirían precisamente yo soy hijo de clase obrera, sino que casi que se quieren desentender de eso porque ellos están en el top, ¿no? Tú te sientes clase trabajadora. Sí, a lo mejor te digo una cosa, y es que yo soy un trabajador también, yo no a lo mejor es que no he ganado tanta pasta como para que me coma la conciencia, ¿no? Eh, pero sí, sí, me ha gustado siempre, porque aparte yo tengo una relación extraordinaria con mis hermanos y mis hermanas, y siguen, eh, ellos están evidentemente viviendo una realidad económica muy diferente a la mía. Yo he tenido una suerte enorme de llevar 64 años viviendo de un oficio y que me ha tratado muy bien, afortunadamente. Mis mecenas son gente muy generosa, me han comprado los discos y yo sigo haciendo giras. Ahora estoy en una gira precisamente. em, Antes de ayer tocamos en Tarragona, vamos la próxima semana a Valencia, esta semana a Valencia, o sea, estamos todos los fines de semana tocamos en una en un concierto y a mí me gusta muchísimo, eh, em, no hacer teatro con mi ah, pensamiento político. Ujú. Yo escribo canciones, en este disco último hemos escrito canciones. Realmente, como siempre, he intentado contar mi historia y contar la historia en el momento en que vivo y, y no decorar nada de la realidad. Ahora estamos viviendo una relación, un tiempo tempestuoso, horroroso. Yo he hecho una canción en este álbum que se llama La Buena Orilla, que habla de, de la, del tránsito de esto que quieren imponer ahora de los españoles primero, pues el tránsito de los que no son españoles para llegar a una buena orilla. O sea, eh, has hecho una letra contra la prioridad nacional de Vox. sí, sí, bueno, es que no estaba entonces la prioridad nacional, pero, eh, pero la intención sí ha estado siempre. La prioridad nacional ha sido precedida eh, por, por el ensañamiento del fascismo contra el diferente, contra, contra el que logra pasar todos los filtros y llega, por ejemplo, a una buena orilla. eh, a aquella buena orilla que decía em, el abuelo, eh, em, coño, eh, eh, uy, el diputado que los mandó a todos a la mierda. Pero hombre, yo voy tranquilamente, pero ¿no puede uno hablar aquí o qué? Coño, que a ver si no puede uno hablar aquí. A la mierda, joder. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. A la mierda. Sí, Váyanse a la mierda. el de la Xunta Aragonesista, que fíjate, yo tengo otro lazo igual que tú, ¿eh? Ahora mismo, ¿cómo, Tienen cómo, cómo, cómo se llamaba ese compañero mío y compañero la mío. bordeta, Dios, la bordeta, perdón, perdón, la bordeta, por no habernos Sí, acordado. sí. Sí, sí, maravilloso.
Por eso te digo, parafraseándolo a él, hicimos esta canción donde buscaba a la gente una orilla donde pusiera libertad. Y, me gusta escribir, hemos escrito una directamente contra Trump, no lo pero que se llama, es una canción, mm, que intenta, despertar a la gente del terrible problema que estamos padeciendo ahora con la destrucción del planeta, del ecosistema del planeta, ¿no? Así que y se llama, No es la Tierra, estúpido, eres tú, acusando al capitalismo como, eh, forma de enriquecimiento con el CO2. O sea que es siempre buscando canciones que me representen y me representen la época, que estamos viviendo. Y la verdad es que estoy muy contento de seguir escribiendo canciones a 2 semanas de mis 82 años y siguiendo cantándolas, porque no entiendo, parece ser que había un dicho, ¿no? Si a los 20 años no eres comunista, es que no tienes corazón, y si a los 80 años sigues siendo comunista, es que no tienes cabeza. Eso decía, y eso hay muchos que se lo han aplicado al pie de la letra y están dando un espectáculo realmente tenebroso. ¿Tú cómo te etiquetas ahora? ¿O te pones alguna etiqueta en tu ideología? Yo no, un tío de izquierdas, tipo de izquierdas que que hace todo lo posible por, actuar en actos solidarios y, mm, y demostrar que los demás me importan, que me importa que la gente que viene a verme no me importa solo porque paguen en la entrada, sino porque en cierta forma, aunque yo sé que son mis mecenas, sé que también tienen pensamientos muy parecidos a mí. Yo ahora en los conciertos se levanta alguna gente cuando empiezo a presentar canciones como El himno a la alegría o una canción que grabé eh, sobre un poema de Luis García Montero que lo hicimos contra la guerra de Irak en 2003 y veo que alguna gente pues está incómoda en el público y se levanta, algunos se van, Mm. 2 3 pero me parece estupendo. Sí, porque, bueno, yo considero condición sine qua non de poder cantar lo que yo quiera en el momento que quiera y no voy a aceptar ni otra vez una censura autoimpuesta, ¿no? O sea que me gusta, eh, seguir, me parece que lo que me mantiene un poco más joven que lo que me mantiene un poco más joven es precisamente el poder tener un alma contestataria, tener el corazón zurdo, que es muy bonito. Oye, en ese elemento solidario del que comentabas hay algo que a mí me gusta mucho, que es tu fundación, que has querido dejar un legado solidario ahí. De hecho, has comentado que tú has ganado mucho dinero, pero que no querías ser el más rico del cementerio y en su momento creaste la Fundación Miguel Ríos para el rock y la solidaridad. Podrías estar hoy perfectamente, pues no sé, disfrutando de tus derechos de autor, tirándote a la Bartola y sin hacer nada, pero a ti te gusta trabajar, te gusta reivindicar, te gusta ser contestatario, pero también esa fundación, ¿cuál es el objetivo principal con el que la creas y la impulsas y hoy estás detrás de ella? Bueno, mira, el año que viene, que no voy a hacer gira, y ya no sé tampoco si me va a dar la cuerda, me va a estar, manteniendo el trompo dando vueltas. Em
hace como 4 años lleva ya, hoy, ayer hizo 4 años que le hicimos. La función que tiene es ayudar a gente. Tenemos, la está llevando mi familia más cercana, sobrinos que tengo un montón, y de ese montón pues colaboran muchísimos, pero sobre todo uno que es el secretario de la fundación, que es el que lo está llevando. Y em, el fin era difundir mi legado y, y custodiarlo, ¿no? Está la Universidad de Granada, está uno de los patronos de la fundación, y, y- pero ahora estamos haciendo cosas maravillosas, sobre todo en el ámbito de ayudar a gente a que dé el primer paso en la música. O sea, que desde los talleres de ensayo, de los locales de ensayo, los llevamos a un sitio, a un teatro donde tocan y hacen por vez primera su debut en el oficio, pero con unas condiciones totalmente em, mm, estupendas, ¿no? Luz, sonido y tal. Tenemos también estamos haciendo convenios con profesores de Granada estamos haciendo, yo hice hicimos una intervención cantando el himno a la alegría con la Orquesta Ciudad de Granada y con 1.400 niños, con sus profesores, que habían hecho una coral. Habíamos hecho una coral y tocamos en el Manuel de Falla, el sitio de la sede de la Orquesta Ciudad de Granada, el auditorio. Tocamos con los chavales, y entonces estamos facilitando todo esto, facilitar eh, fomentar que la música siga estando en la primera enseñanza y la sobreenseñanza. Eh, Tenemos también que a mí me encanta ese, esa acción, que es em, trabajar con gente mayor. Hemos Ujú. hecho un coro de mayores en toda la provincia de Granada y tenemos eh, como 300 vaya, Ajá. fichados, y porque se sabe que la música es lo último, el nexo más fuerte en con un cerebro en mal estado, o sea, en el Alzheimer. Lo último que se olvida es la música, las canciones que fueron importantes para ti en la niñez, sobre todo. Tenemos eso, y también andamos un poco eh, inventándonos. Por ejemplo, ahora eh, hacemos la semana que viene una... Sabes que en Granada es como la kriptonita de la música. O sea, eh, van todas las manifestaciones de la música, y, y la música electrónica, que está muy avanzada también en Granada. La semana que viene tenemos un festival de bandas electrónicas, que lo hacemos allí en Granada, en la sede de la Fundación Caja Granada, que está también con nosotros en la fundación nuestra, la auspicia y de alguna forma la protege. Y yo, la verdad es que me encantaría, esto no lo hago yo, no lo llevo yo, pero el año que viene sí me gustaría dedicarme mucho más a diseñar patrones para a llevar a cabo ideas que tengan que ver con devolverle a la gente de Granada, y si es posible de toda España y del mundo entero,
que algo de lo que me han dado. Yo soy un tío muy, muy afortunado que me hubiera pasado eh, la vida detrás de un mostrador de un comercio y yo por salir de esa vida plana y respetando mucho a la gente que se dedica a eso, por supuesto, pues he tenido la suerte de vivir una vida de puta madre, tío. Es que yo me pellizco y digo, joder, tío, pero ¿te acuerdas cuando hiciste cantantes en el campo de la Romareda, por ejemplo, que hicimos una gira de campos de fútbol? Y también me gusta mucho haberme inventado cosas cuando no había infraestructura y a través de esto una vez que hicimos esas acciones, se ha creado la infraestructura, ¿no? Hicimos el Rock and Ríos, lo hicimos eh, con cero infraestructura. Y antes una gira que hicimos en el 68 se llamaba La Noche Roja. eh, la pasta que nos dieron el sponsor fuera, fue para traernos equipos de Inglaterra y para sonar una gira que estaba Triana, Magnífico Triana, Iceberg, eh, estaba Tequila, estaban nosotros, yo con Guadalquivir, y Salvador Domínguez, en fin, 9 bandas rolando por toda España y con un equipos de primerísima calidad, porque yo soñaba con poder tocar como cuando vi aquí Crimson. Vi tocar los pocos bandas que llegaban a España. Rory Gallagher, traían unos equipos que eran la leche. Y yo quería sonar como sonaba esta gente, ¿no? Y entonces me metía en ese tipo de cosas. Yo he tenido mucha suerte, pero porque he respetado mucho a la gente que viene a verme y me ha encantado que nadie salga desilusionado de un concierto por falta de esfuerzo mío. Han podido salir porque no les he gustado tanto como ellos creían que merecía la pena comprar una entrada. Pero te digo, la verdad es que ayer, eh, antes de ayer en Tarragona, en la Plaza de Toros, una plaza de toros que han convertido, que es una idea fantástica, han techado y la han convertido en un curso cubierto y se dan actuaciones de todo tipo. Tiene todo el mes, tenía una, es, una lista de actuantes que iba a ser la hostia, ¿no? Eh, y mm, estar ahí y que la gente sepa yo que están satisfechos, que bailan, que al final rompen con todo protocolo y disfrutan, que es para lo que yo he venido aquí al mundo, para hacer disfrutar a la gente. Sí, al final sí, te defines como lo que yo te tengo en mente como un obrero del rock. Y al final es como te estás definiendo. Por eso lo de la estrella del rock, a mí me dicen muchas veces que lo que habrá influido en otras vocaciones. Pues ahí sí creo que tengo un poquito de culpa de que mucha gente se haya metido a hacer este oficio, pero el rol de estrella a mí no me va para nada. O sea, quiero decirte que es que no me veo eh, en ese traje. Yo me veo en el traje del rockero, evidentemente, y he sido, he tenido trabajos como el programa que hicimos, la serie que hicimos en Televisión Española, Qué noche aquel año, que hacíamos el repaso por toda la actualidad musical se fue en el 86 y,
y ahí me he vestido de muchas modas, Bueno, es que porque esa serie fue épica. Yo ahí es cuando me convertí en fan total de Miguel Ríos, con Qué noche la de aquel ahí año. te ahí teníamos, la, eh, digamos, maldición, entre comillas, de que tenía que también que estar, vestido como iba, evolucionando la moda en el rock and roll, el glam, el rocker, el el mod y todo eso. Pero a mí lo que más me ha gustado es el traje de obrero, porque, creo que en este país, eh, ev evidentemente existen muchas estrellas del rock y yo estoy contento que ellos se crean estrellas y que los defiendan el estrellato, a mí me parece estupendo, pero siempre hemos sido más currantes. Aquí no ha habido pues, por ejemplo, un Rod Stewart que va con el glamour por aquí puede haber un Bunbury y cosas así que tiene ese ese rollo de, de imagen, ¿no? Pero a mí me ha gustado. Lo que más me gusta de esta gira es que llevo el mismo vestuario en todos los conciertos, ¿o no? Oye, permíteme que vuelva al himno de la alegría, porque es un canto a la fraternidad universal y a los derechos humanos que tanto nos hacen falta, cánticos como ese hoy en día, cuando está, digamos, creciendo el virus del fascismo, del odio y de acabar con la empatía. Y yo creo que la empatía con los que peor lo pasan es lo que nos caracteriza y los que nos une a todas las gentes de todas las izquierdas. Hay muchas izquierdas, por desgracia hay muchísimas izquierdas, o a lo mejor por suerte, no lo sé, pero eso nos une, ¿no? La empatía. Y conectando un poco también con la huerta atómica y esa llamada al pacifismo del año 69, ahora en 2026, con guerras a las puertas de Europa, las locuras de Trump, que tú también recoges en alguna de tus canciones, lo has comentado antes, lo que han hecho en Venezuela, lo que pretenden hacer en Cuba, lo que están haciendo ahora en Irán, el genocidio en Gaza y sobre todo el auge del odio, ¿no? Del odio individualista. Creo que estamos en un tiempo de encrucijada. Creo que la vida, en cierta forma, bueno, pues está decantándose por un camino o por otro, el camino de la, bueno, de la humanidad o el camino de la locura, que puede ser esta, bueno, guerra nuclear que parece que tenemos encima de nuestra cabeza. Pintar el mundo del color que no es tampoco ha sido nunca mi forma de actuar. Yo cuento lo que creo que está pasando y lo que a mí me pasa por mi cabeza, y por desgracia hoy día el mundo no está tal como yo lo hubiera pintado. ¿Nos puede caer algún día una pelota y no precisamente de fútbol de arriba o no? ¿Tú qué crees? Bueno, yo creo que en nosotros está el evitarlo, en decir no a esta escalada armamentista tan absolutamente demencial, y sí a invertir todos los dineros que podamos en arreglar las penillas que hay por ahí en el mundo, y sobre todo en poder desarrollarnos como seres humanos, poder desarrollarnos como personas dignas. Eh, ¿Tú crees que hemos olvidado los españoles la letra de nuestro propio himno? ¿Hemos fracasado en la construcción de esa fraternidad que empezó cuando murió el asesino, cuando a finales de los años, o mediados, finales de los años 70, empezamos a construir una democracia con libertades, pero sobre todo eso, con fraternidad, con empatía? ¿Tú crees que se está acabando con eso o no? ¿O son unos poquitos solo y podemos frenarles? Bueno, yo la verdad es que cada vez me da más miedo porque el odio está en la raíz de todas las acciones que hacen. No hay, digamos que no hay piedad para el disidente, ¿no? Eh, em, por eso te digo, cuando canto eh, yo, pido que iluminen al público, no que estén en penumbra, que no, que esté un poquito con luz para ver las reacciones. Me interesa muchísimo porque me encanta, decir a la cara todas las verdades que yo creo que son. A lo mejor estoy equivocado, pero lo que predica el himno a la alegría no hay equivocación posible. O sea, quiero decirte que es como decías, fraternidad por fraternidad, no hay de y
me gusta ver la emoción de la gente o el rechazo, me gusta verlo porque es el momento, ahora mismo es momento de no llamarte a, de no equívocos. Ahora hay que batallar por la democracia cada día y en cada puesto que tengamos. Y, y, y yo creo verdaderamente en las canciones que escribo. Y si escribo que el planeta gira sin saber que gira y que va orbitando por el sistema solar, es para decir que lo que estamos haciendo al planeta nosotros, deberíamos de ser conscientes de que el planeta va a su aire. Y si digo además que, mm, que, mm, eh, que no se puede tratar a la gente que logra vencer todas las eh, barreras que les ponemos, que logran salvarse de la morgue del mar y llegar a tierra, no podemos perseguirlos con esta hazaña. No podemos. Es que ¿Tú, nosotros somos que hemos sido ellos. tú Es conoces que a nosotros. Miguel, conoces por cierto a Oscar Camps, al fundador de Open Arms, de la fundación que se dedica a salvar precisamente inmigrantes en el... Claro, 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 claro. Y aparte que eh, no lo conozco personalmente, pero sí que he tenido relación con ellos por algunas acciones que han hecho y además sé que es muy amigo de Serrat Pues, porque hicieron una acción junta pues o tienes, algo de eso. tienes que conocerlo porque es un tío absolutamente Claro, maravilloso. que sé lo que es eso, aparte, la calma que da, que transmite de encontrarse un ser humano que se encuentra en la razón, en el vértice de la razón, lo que te transmite este tipo es increíble. Yo soy muy admirador, pero muy, muy admirador de ellos. Oye, tú has cantado contra la guerra a favor de los refugiados, por el pueblo palestino, por la sanidad pública. Nunca has jugado a la ambigüedad para gustarle a todo el mundo, es lo que estabas comentando antes. Si hay alguien en un concierto tuyo, dos, tres, cuatro, que se acaban yendo, pues que se vayan porque tú no vas a renunciar a tu reivindicación, a tus valores dentro del arte, ¿no? Que hay de las letras de tu música. Pero ¿tú has pagado un precio por eso? Yo conozco a muchos compañeros más en el mundo del cine, ¿no? Que por ser de Sí. izquierda lo han tenido que pagar, incluso han sufrido, pues, el que empresas les han cortado el grifo por completo. Bueno, tenemos el ejemplo más reciente, Javier Bardem, que se está manifestando públicamente contra el genocidio del pueblo palestino, y a Javier se la han jugado fuerte en Hollywood por hacer eso, por atreverse a hacer eso, cosa que no necesitaba, entre comillas, como artista, ni mucho menos, porque podría ganar muchos más millones callado, pero él ha entendido que los valores humanos, la empatía es Oh, lo primero. ¿Tú has vivido eso también? hombre, quiero decirte que yo no tengo conciencia. Mira, nosotros, hubo un tiempo que sí, que los ayuntamientos intervenían mucho en la contratación de la gente y pues sucedió un efecto contrario, que es que eh, por llevar la cultura a la calle, eh, digamos, ocuparon espacios que, que le pertenecían a otras eh, profesiones como las de los promotores de conciertos y esto, y hubo una y hubo un momento en el que pues pues casi se acaba el tejido promotor, el Sí, tejido de los promotores, sí, ¿no? Y, y, y en aquella época había eh, a muchos ayuntamientos que no te llevaban, porque pues no te llevaban, llevaban a otros y tal, y eso está también en su derecho, ¿no? Pero ahora nosotros no trabajamos con los ayuntamientos, eh, hay un promotor que me lleva a tocar por un dinero a un sitio y él se juega su dinero y yo me juego mi trabajo y cobro mi salario o sea, que yo no sé si habrá, no,
porque yo no, como no he sido nunca subvencionado, pues tampoco sé si ser. Pero me hablas de Bardem, que es un tipo al que adoro, porque aparte de la madre, yo lo conozco a Bardem desde que era un chinorri. Mm, lo conozco porque la madre era muy amiga mía, Pilar, y una luchadora esa, acojonante, ¿no? Y él y Javier es un ejemplo de de saber estar en el oficio, pero de una forma en que que te compromete. O sea, quieres estar al lado de Javier Sí, sí. Bardem. Yo quiero ser, eh, Javier Bardem, cuando hicimos el Rock and Ríos, el 40 aniversario del Rock and Ríos, vino a cantar conmigo. Ah, qué bueno. Cantó bienve cantó Bienvenidos. Y porque me decía: "Joder, Miguel", porque es que, la familia, Pilar era muy amiga mía y aparte que le gustaba mi música y tal, y yo he trabajado para para cuando me ha llamado en todas las movidas que tenía, pues me ha encantado ir, ¿no? Y y me dijo: "Joder, Miguel, yo quiero cantar", y se puso una chupa como la mía y salió a cantar como si fuera yo. Eso es el segundo día del concierto del Wizzing que hicimos, y la gente creía que era yo. Y entonces, porque salió enloquecido corriendo, pa, 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 y me dijo que era uno de los momentos culminantes de su vida de poder haber hecho eso, ¿no? No, este chiquillo, ese tipo es un tío en el que tenemos que fijarnos y en el que tenemos, que porque, eh, es el rey de ese es el tipo del rey de la empatía, de la solidaridad, del estar con el más débil. Eh, Y yo el estilo que tiene transmitiendo el discurso. Yo hoy hay hace poco Miguel charlaba con su hermano Carlos, charlaba con Carlos Bardem y él me decía, lleno de orgullo, que Javier es el mejor actor de Hollywood vivo. Y yo le he robado esa frase, yo la digo porque es que lo comparto. Javier es un absoluto monstruo de la interpretación, pero aparte de eso es un ser humano que yo cada vez que le escucho trasladar cualquier mensaje que destile una gota de política, es que te quedas embelesado con cómo lo proyecta. claro, claro. Hoy han puesto el discurso que dijo ayer en el he oído esta mañana el discurso que dijo ayer en la presentación de la película por la que Sí, está en Cannes, la de Sorogoyen, ¿no? sí. Y es acojonante la síntesis y lo bien que se expresa la el cómo hilvana cómo el pensamiento, cómo lo expresa, qué fluido. Yo me emociono con Javier porque, igual que Carlos y que Mónica, son mi familia. Maravilloso. Oye, hay una cosa, has hablado antes de que tú nunca has recibido ninguna subvención. A mí eso me encanta, porque a la gente de izquierdas continuamente nos llaman subvencionados, los de las paguitas, y luego se destapa que quien nos llama así son tipos que viven del dinero público y algunos que roban dinero público, ¿no? Em, a los artistas de tu generación y a otros de generaciones posteriores, se os acusa de haberos aburguesado. Tú decías antes eso de la frase estúpida de con 20 años tienes que ser de izquierdas, pero si con 60 o 70 lo sigues siendo es que eres estúpido, ¿no? Y está radicalmente en contra, como no podía ser de otra forma. Pero a muchos os acusan de haberos aburguesado, pero luego a ti se te ve, por mucha pasta que tú tengas, como dices, pero que tú has dedicado parte de tu capital a esa fundación donde estás fomentando valores, empatía, ayudar al que no lo necesita. ¿Cómo recibes ese tipo de mensajes? Soy rico, bueno, para comparado con quién, seré tendrá no, o sea, no me quiero meter en ese jardín, pero que yo no tengo la sensación de vivir ni un segundo de mi vida porque no lo he necesitado y entonces se demostrará que soy algo más rico de lo que yo me creo. Si no me he molestado por el dinero, si he tenido la posibilidad de no
de no molestarme es porque tengo dinero. Si no tuviera dinero estaría acojonado y estaría luchando por tener. Eso es la prueba. Pero que a mí, eh, eh, si yo pudiera vivir en un mundo sin dinero, sería lo más. O sea, estaba leyendo un artículo de la desacelerar Ujú. el crecimiento, Sí. estaba leyendo ahí, de y cómo qué fórmulas habría para que es necesario, porque no puede producir la Tierra, no puede producir lo que necesitamos, sobre todo, eh, es que necesitamos como 3 planetas, no el planeta que tenemos, que es finito y que tiene, eso. Y estaba pensando, mientras leía, decía: "¿Cómo nos vendría a la humanidad vivir con menos?". Vivir con menos y con un reparto justo de la riqueza, o sea, sobre todo los que tienen muchísimo, muchísimo, que pudiéramos meterles mano. O sea, a mí el acto de pagar, eh, impuestos es el momento de mi felicidad. O sea, te me encanta. Te digo, una vez me dijo Felipe González que no no hay que estar orgulloso de él, ahora mismo sobre todo, cabronazo, pobrecito. Es que decía: "Joder, Felipe, me gasto, o sea, cobro, 100 y pago, 50". Dice: "Pues acostúmbrate a pensar que ganas 50". Y eso me sirvió a mí de de guía, porque yo, ah, Felipe era un tipo de mi generación que era un crack. Cuando era, Felipe el Bueno, pues era un tipo acojonante. Quiero decirte, una convicción, de una, eh, y y yo he entendido así mi vida laboral, que cobraba la mitad de lo que ganaba, que me decían que ganaba. Por eso, cuando pago impuestos, me da la alegría de contribuir a, eh, a lo que usan mis hermanos, que es la sanidad pública. Yo tengo, todos mis sobrinos son, en ninguno de mis hermanos fue a la universidad, y todos mis sobrinos algunos de ellos son, eh, profesores en la Universidad de Granada, y todos han sido, em, universitarios. O sea, eso se paga, mm, con la contribución que hacemos a través de los impuestos. Por eso a mí me parece naturalísimo que se paguen impuestos, y que yo, pueda tener, eh, la tranquilidad de saber que estoy contribuyendo a que la carretera por donde voy, que ahora hay muchos baches también, hay que decirlo, eh, me pertenece de alguna forma. O sea, que yo he contribuido a que esto esté, y me gusta mucho el sentirme parte de la solución de la convivencia. Parte de la solución de la convivencia es pagar impuestos, y pagarlos, bueno, pues, eh cuanto más mejor, porque eso lo traía al pensamiento de que, luego te enteras de que hay gente que no paga nada de impuestos, a nada, 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 que son fortunas increíbles y que pagan un 1, un 2%, un 3% y tal. Y claro, no te puedes poner, eh no puedes utilizar el hecho de que alguien no pague y tal para tú decir: "Ah, como ellos no pagan, pues yo no pago, tío". No, no, es ellos son los malditos, no Absolutamente. nosotros. La pena es que esos tipos a los que si les quitáramos, pues no sé, 9 décimas partes del dinero que tienen, seguirían siendo infinita y asquerosamente ricos.
pero no, exacto. no, nadie se atreve a meterle mano y no hay ningún filántropo dentro de los multimillonarios del planeta que diga, oye, yo lo dono casi todo. No, no, ellos no van por ahí, desde No, luego. no, pero aparte de todo, es que donar es un acto de caridad y lo que necesitamos es un acto de justicia, que es diferente. O sea, que paguen más porque se tiene que pagar más, porque la sociedad que, que te ha dado tanta pasta te exige que devuelvas. Y de hecho, O en sea, algunos, más que Miguel, más que un acto de caridad, en algunos donar es una forma de encubrir sus claro, miserias, como no pagan impuestos jugando a trucos fiscales, que pueden ser legales, pero no dejan de ser lamentables, ¿no? Y luego te hacen una donación de una máquina a un hospital y con eso quedan como reyes, ¿no? Como salvadores de la patria. sí, sí, la verdad es que sí, yo por eso pienso que pagar impuestos eh, dignificaría muchísimo a esta gente. Si nos están oyendo, yo les digo, te conviene pagar impuestos. Nos conviene a todos, sí, sin duda. Oye, Miguel, ¿tú concebías los conciertos como grandes asambleas comunales donde la gente compartía una energía colectiva, ¿no? Pero hoy la música se consume de una forma hiperindividualizada. En plataformas de streaming, te pones los auriculares, la escuchas tú solo y no lo compartes con nadie. ¿Tú crees que esa es una forma en la que la industria ha ganado la batalla por despolitizar la música o simplemente signo de los tiempos, pero hay otra forma de hacer lo que tú pregonabas en su momento? La verdad es que yo creo que la música ahora mismo como concepto industrial no tiene nada que ver con lo que yo viví. La música cuando yo empezaba, eh, era un objeto deseado. O sea, un disco era una pequeña obra de arte, cuando podías conseguirlo que fuera así, incluso la carátula tenía un un trabajo artístico determinado, y la gente hacía esfuerzos, eh, por por hacerse con esa pieza, ¿no? Pero ahora, en la época de usar y tirar, eh, todo se ha banalizado y realmente, eh, yo no sé si habrá alguien que esté pensando tan finamente como para decir voy a socializar la música para individualizada para que no haya no haya forma de que eh, mm, la acción política se vea reflejada en ella, ¿no? Porque mira, están casi todos de la vieja escuela, Springsteen. Hay hay una cantidad de gente, em, am, estaba de bandas que fueron, eh, atalaya de la contestación política, eh, como, Clash, The Clash, estas bandas que fueron señeras. Ahora parece que no haya tantas, pero, sin embargo, la gente en el rock sigue, manteniendo, Arde Bogotá, ¿cómo se llama? El otra banda de Murcia, eh, de Vetusta Morla escribe cosas también que tiene el Guille de Vetusta Morla. Hay bandas que están sembrando, quizá no militen tanto o no se manifiesten, con tanta crudeza Mm, como el grito que se lanza de la necesidad de que la gente, se conciencie y que conciencie a los demás, ah, em, a través de la música, con mensajes. Simplemente, eh, habrá gente que no entienda eso como su forma de arte, ¿no? Pero, yo creo que, la industria lo que ha conseguido es, por medio del streaming,
ha querido mm, socializar la música, le cuesta menos ahora por los avances técnicos grabar un disco, lo puedes hacer en tu casa, ya no te tienes que meter en aquellos estudios que nos metíamos nosotros, estabas un mes ahí. Ha cambiado el paradigma de la música, ha cambiado y la forma de hacerla, pero lo que es indudable es que la cola de ratón sigue siendo el artista. O sea, de todo lo que genera la música, el que menos recibe de esa cadena de producción, el que menos recibe es el artista. Y tiene que hacerte, pues eso, un artista planetario para que puedas vivir de tus royalties del streaming, porque nosotros veíamos pasta cuando sacabas un disco, vendías 400.000, 500.000 copias y eso era tangible, la compañía te pagaba, pero ahora mismo es unos céntimos de cada reproducción que se hace y tal, pero sí, digamos que el foco de la producción se ha cambiado y ya ahora mismo ahora hay dos compañías, dos en todo el mundo. O sea, han ido cayendo las más débiles, el oligopolio se ha centrado y ya hay dos compañías y estoy convencido que están de acuerdo. Vaya, si son dos, decía, bueno, llévatelo tú, pero Oye, pero hablando de discurso, que es cierto que hay algunos grupos que tienen canciones con cierto trasfondo de justicia social, mensaje empático con los que sufren, etcétera, pero no es la carga principal de la letra de sus canciones, y además hay pocos grupos, como tú comentabas y ponías algunos ejemplos, pero también no esté quizás muy relacionado con este signo de los tiempos en el que la industria hace que triunfe un modelo de grupo que no sea precisamente extraordinariamente reivindicativo. No sé, veo a Taburete triunfando y no veo triunfando a grupos de izquierdas de rock radical, ¿no? O raperos de izquierdas que puedan lanzar un discurso ya que es más difícil que llegue a través de la gran industria, ¿no? Quizás ese es el problema, ¿no? ¿O es un problema generacional? ¿Tú crees que la gente de las generaciones actuales, de la gente que tiene veintitantos años, treinta y tantos, es menos crítica, menos reivindicativa que gente de generaciones anteriores? yo te lo podría decir si viviera con alguien de ese tipo, pero es que ya mi hija tiene más años que esto y es muy contestataria. Mi hija es muy peleona, afortunadamente, y lo que pasa que es que yo veo, no está de moda tomar partido. Parece que vivir en un mundo no encasillable es lo que buscan casi todos los artistas que conozco, ¿no? A excepciones hechas de este chico, Bad Bunny, que ha revolucionado el planeta, eh, que ha ido directamente con mensajes políticos, de su pertenencia y de su clase social también ha ido horadando, y Puerto Rico parece ser con, con la, con Calle 13 y que ha habido ahí un canto de cultivo, pero no sé, es que aparte aquí en España eh, a hay mucha banda, tú lo sabes, del rock radical de Euskadi o el rock radical de cualquier sitio, siempre tiene Extremoduro era la leche, ¿no? Y y pero yo creo que la gente no se mueve por el parámetro que nos movíamos nosotros, porque han creído que no se necesita, han creído que la batalla está ganada, y a mí lo que más miedo me da un poco es que eh, se normalice el pensamiento no crítico, ese pensamiento que salgan ciudadanos que digan, bueno, pues me da lo mismo, no sé, y tal, y no.
y no cojan una guitarra y escriban contra un pensamiento que tengan ellos crítico y los pongan, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo que potencia la industria música para bailar, para disfrutar, pero no para pensar. Y ese es el gran problema. Sí, decía que la música, el rock and roll movió primero las caderas, pero luego las neuronas también, ¿no? Ahí, Y ahí. el ser humano es ambivalente y puede admitir más de una función, pues las dos se compaginaron, ¿no? Y efectivamente entramos por la cadera hacia el pensamiento libre. Oye, ¿por qué nos cuesta tanto entender, en España y me imagino que en muchísimos países, ¿no? Que la cultura no es un simple entretenimiento para pasarlo bien los fines de semana, si acaso, sino un pilar fundamental del estado del bienestar, igual que lo puede ser la sanidad o la educación, cada uno en su parcela de lo que pueda aportarnos como ciudadanos. Yo creo que es porque nos están diciendo todo el tiempo que estamos muy cansados, que tendremos que cortar, que aparte que la vida como la tenemos, la estamos viendo ahora, es realmente yo no puedo criticar a alguien que busque un remanso en fin de semana si tiene un curro de no de estos que estás leyendo que tienen, o 2 curros, y tienen luego encima la pedrada de que tienen que vivir en una habitación con 4 o 5, compartiendo con 4 o 5. Ahí eh si no tienes la vena reivindicativa, pues, tío, que está jodido. Quiero decirte que si tú no piensas en que estás jodido y que tienes que luchar para conseguir mejorar, y como tú, todos los que están en tu situación, pues, es que yo lo que veo más difícil es cómo unir a la gente. O sea, que el pensamiento crítico está en las personas, pero cómo ponerlo en valor global es lo que me cuesta. Pues, por ejemplo, esta guerra, de Palestina ha suscitado muchísimo menos movimiento que la de Irak. O sea, la gente no ha salido a en tromba como salimos. Quizá el mal ejemplo de la otra, que no conseguimos pararlo, sea lo que buscaba también el poder en ese sentido. O sea, decía: "Oye, que salgan a que protesten, que ya se hartarán porque nosotros no vamos a cesar". Y probablemente este tipo de actitud venga un poco a cubrir ahora, por ejemplo, ¿por qué está, el sapo Netanyahu está, invadiendo Líbano ahora? Porque no ha habido contestación suficiente. Si no, no hemos logrado unirnos, no hemos logrado hacer u un buscar la fórmula de salir como salíamos entonces. Me acuerdo que había una asociación Cultura por la Paz, en aquella guerra que es que te llamaban continuamente: "Miguel, que vamos a hacer esto, Miguel, tal". Las compañeros estaban trabajando ahí, sobre todo los actores, que son benditos, porque han sido siempre nos han enseñado a los músicos y no hemos aprendido a organizarnos como ellos han organizado. Pero te digo de verdad eh, que no entiendes cómo no se puede, no nos ponemos de acuerdo. Precisamente, probablemente porque pensemos que es inútil lo que haces, que el movimiento que hagas es inútil. Pero si tú no estás convencido que por lo menos a ti te sirve, que a uno, a un ser humano que ve, eh, la razón de esta nuevo proyecto que tienen de nombrar a los españoles primero, si no te mueve en contra de ese movimiento, en contra de eso, nada,
es que, y si no sabes además cómo agruparte para ponerle freno, pues está jodido, ¿no? Yo creo que ahí también es importante, partiendo de que es cierto que ahora no hay manifestaciones masivas como las hemos tenido décadas atrás. Si hay ejemplos, tú citabas el caso de Bad Bunny, que es un artista internacional, una estrella que de repente se lanza contra las políticas de Trump migratorias y contra los asesinos que tiene por ahí esparcidos por Estados Unidos contra el ICE, igual que ha hecho Bruce Springsteen digamos, un himno contra el ICE. También hay casos en España de pequeños grupitos de jóvenes, por ejemplo, que han parado la vuelta ciclista, reivindicando Sí, al pueblo palestino, tanto, ¿no? ahí pasado, tanto. Y hemos tenido Sí, sí, grupos de la flotilla, por ejemplo, la flotilla que ha ido a Gaza, que ahora va a Cuba, también son grupos de gente que pueden tener cierta sonoridad, porque son políticos, periodistas, gente de la cultura, gente que en las redes sociales tiene muchos seguidores y dicen, oye, yo me voy a meter en esto, no somos cientos de miles de personas, pero somos un grupo de 40, de 80, que vamos a hacer algo a nivel simbólico. Yo creo que eso también hay que ponerlo en valor, ¿no? pues sí, pues yo es que no los conozco, pero porque vives un poco allá ahora, eh, todo el objetivo es llegar sano y con voz al bolo siguiente, tío, y ya tienes un poco de menos, conoci y yo aparte que como no estoy en las redes, tampoco, pululo, por eso me entero poco, me viene de rechazo. Por eso toda la información que se da, esto que haces tú, de de, de invitarme a hablar en este podcast, eh, es importantísimo porque si yo puedo inspirar a alguien, me encantaría, o sea, sería, habría cubierto mi finalidad en la vida, que es ayudar a mis hermanos, a mis correligionarios y al ser humano en general. Eh, O sea, es de lo que se trata, efectivamente, soy gente que soy referente para mucha gente de distintas generaciones y el discurso que podéis lanzar vosotros, tú charlando conmigo o cuando, no sé, te vas a la revuelta y dices determinadas cosas, ¿no? Yo creo que eso cala en mucha gente y también siembra semillas de cambio, de gente a lo mejor que se está poquito a poco ultraderechizando y de repente ve que un referente para él del que no conocía determinadas nociones de reivindicación política dice algo que tiene peso. Yo creo que ahí sois claves muchísima gente en lo que digáis. Y gente que no mira hacia otro lado como tú, yo creo que sois fundamentales, ¿no? Frente a otros que igual prefieren ganar pasta y callar. sí, pero yo no creo, es que, ah, si tienen miedo a no ganar pasta por, manifestar tu opinión, es que te crees mucho, te crees que eres, el advisor de todas las, o sea, si nos echan cuenta, son 3 o 4 y si nos echan cuenta para, eh eh, de un partido político determinado, es que no te iban a dar nada tampoco. Si si a mí, ¿qué me van a dar ya, tío? Si quiero decirte, ¿y qué me van a quitar? Que me digan: "Pues este bolo que teníamos pensado que vinieras tú, tal", pero si es que me sobran los bolos, tío. O sea, yo no, pero la gente que me sigue me ha dado la libertad absoluta de poder hacer la vida que quiero, y eso es impagable. Eso lo digo con todo el orgullo y con todo, la vergüenza del mundo también, porque habrá mucha gente que no llega a fin de mes y que no llega a fin de mes, eh, trabajando a lo mejor mucho más de lo que yo trabajo. Quiero decirte que, siempre he visto una desigualdad en que en que, en que por hacer una cosa que, que me ha costado mucho, la verdad, mejorar, aprender, cuidarme la voz, todo eso, es un sacrificio, pero tiene una recompensa notoria. ¿Cuánta gente hace muchos sacrificios y no es recompensada? Eso me duele, mm, por supuesto, y me duele de una forma que que considero que a la que el
que lo que venimos hablando toda la charla, que el mundo está muy mal repartido, que es que, claro, cuando, eh, eh, tienes vergüenza torera, bueno, no, lo de torero no, nada, ¿no? Si si tienes vergüenza de toro, no de torero, de toro, te da mucho corte, tío, que ver que tú estás viviendo de puta madre y que los seres humanos que podía ser tú, podía ser yo mismo. O sea, si yo por eso lo agradezco mucho, porque yo, muchas veces cuando estoy en el concierto, digo: "Ese que está abajo podía ser yo". Ese, y ese podía ser yo, el que estoy arriba por como abducido por una suerte que tuve en un momento determinado de de, eh que se fijara en mí alguien, que se fijara, el primer paso que yo me viniera a Madrid con mucho miedo y con muchas dificultades, porque no estaba el horno para bollos, pero el rollo está en que pudieras, de alguna forma, sentir eso, sentir que, eres un privilegiado, y si no lo sientes que eres un privilegiado, pues no sé, da mucha pena. Oye, y además eres un privilegiado y no miras a la gente desde arriba, sino todo lo contrario. Eso es, yo creo, lo bonito de mucha gente como tú, de muchos artistas, que miran a la gente con humildad y con agradecimiento, porque al final tú estás donde estás gracias a gente que a lo mejor está trabajando de madrugada en una guardia médica, es un bombero que se juega la vida, es un policía, y a esa gente el mostrar el agradecimiento, yo creo que también es la forma de compensarle lo que te ha dado a ti por colocarte donde estás, ¿no? Y yo creo que esa gente al final dice, es que él merece estar ahí, pero está reconociendo dónde estoy yo y lo que hago, y todos al final servimos para lo mismo, que es para ayudar a los demás, para ayudar a distintos niveles. Tú con tu música, dando alegría y también creando conciencia, y ellos haciendo unos trabajos que son absolutamente esenciales, todos, ¿no? A mí cuando se me ocurrió, la frase: "Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll", eh no había ni una canción que diera la bienvenida. En el panorama nacional parecíamos todos hijos de Bob Dylan, que en el que que no saluda a la gente ni nada, ¿no? Y yo, me sentí la inspiración, o sea, me sentí tocado por una vara mágica, eh, que fue decirle a Tato Gómez, el bajista de la banda que nos acompañaba en el Rock and Rio, decir: yo quiero agradecer a la gente que haya venido, tío, pero es que no tenemos, una eh, no hay nada que y me dije el tío: "¿Tú qué quieres decirles?". "Yo quiero decirles bienvenido". Y el tío se sienta en el piano y dice: "Bienvenidos", Qué hace bueno. los acordes. Joder, dijo: "Coño, hoy me ha visitado la inspiración, he tenido", pero por mor de que, mm, es lo que tú decías antes, del agradecimiento que se le tiene que tener a la gente que hace un esfuerzo. Dios, que cuestan las entradas 60 70 pavos para ir a verme a mí ahora, una entrada, y las más baratas 50 eso, si vas, o sea, eso es una pasta para gente que gana 1.200 pavos, quien los gana, ¿no? Y entonces, y si todos ibas con una amiga o con un amigo y tal y eso, ¿no? Entonces esto hay que ponerlo en valor, hay que, de alguna forma, hay que, que valorar que la gente te haya escogido a ti, que te haya elegido a ti, una noche que hay muchas cosas, dice: "No, yo me voy a ir con este, porque me recuerdo que en un concierto que estuvo me gustó mucho", o cuando era yo tengo un público entre los 50 60 tacos que eran niños
con el Rock and Ríos, Mm. pero sus hermanos mayores ponían todo el día el disco, estaban dándoles la matraca todo el día. Y tú no veas la, la percepción que tienen ellos de oír un disco con un hermano mayor que siempre son ser guías, tienen y que el hermano mayor se emocionara y le transmitiera, o los padres, también hay muchos padres, ¿no? Y entonces es una situación que, que es muy bonita porque eh, te das cuenta de lo que es la transmisión de la música, emocional de la música. La emoción que se genera con la música es de una brillantez, de una potencia que ya te digo que es un regalo. Cuando estás arriba y ves a la gente que canta tu canción y te la multiplica por miles y miles de voces, dices: "Joder, tío, ya que no me pague". Oye, a lo largo de esta charla yo creo que ha quedado claro que la música no puede salvar al mundo por sí sola, pero hay una frase reciente que me decía Ernesto Ekaizer, el periodista, en una entrevista. Me decía que la verdad es un proceso. Y a mí me gustaría preguntarte si para ti el rock, como me comentabas al principio, el rock ha sido el proceso para encontrar tu verdad. Y te digo además, es que el rock ha sucedido sin que yo supiera la dimensión que tenía. O sea, cuando nosotros empezamos, hicimos, como te contaba antes, por un proceso de imitación, porque queríamos ser modernos, porque tal, eh, porque la copla y el flamenco estaban muy denostados en la juventud de mi generación, porque eh, de pronto oíamos en una bolera o en unos billares, oíamos el jukebox, eh, Hound Dog de Elvis Presley y te electrizaba y tú no sabías qué mensaje estaba diciendo este tío, pero te lo estaba diciendo a ti, sentías que tú eras el elegido. Es un poco como el cristianismo y todo este tipos de cosas que de alguna forma, eh, te encuentras como el elegido y te metes en el papel y te lo crees. Pero no sabíamos, como te dije antes también, de que el rock estaba eh, construyendo un mundo nuevo para la gente joven a lo que mi generación se enganchó y fue la primera generación que se liberó del track del padre, de la imitación del padre. Fue la primera generación que fuimos independientes, que buscamos la independencia y no el seguir pues la tradición, ¿no? Y claro, eso si no es, si eso no es un credo, pues que vengan y se lo vean. Yo creo que sí, que el rock eh, ha formado parte de mi liberación, de mi forma de entender la existencia y de además de algo que se puede decir con toda categoría. El rock and roll fue la música que cambió la cultura del siglo XX. Pues sí, absolutamente. Oye, hablaba yo Y ahí ayer Hablaba yo ayer con un amigo de derecha, de esos que el ser de derecha le viene de saga y de casta familiar desde hace ya generaciones, ¿no? Y mi amigo me decía, es que los de izquierdas al final sois los más hipócritas porque siempre hay algo de vuestro discurso que os acabáis saltando, ¿no? Entonces yo le contesté, es que ser de izquierda y tener tantos valores y principios en este mundo supone que al final alguno te tienes que saltar y tienes que estar cabalgando entre contradicciones, porque es imposible cumplir los principios las 24 horas del día, ¿no? ¿Tú cómo vives tus contradicciones en un sistema que a veces te obliga a saltarte tus propios valores o principios? yo tengo pocas contradicciones. Sí, Yo tengo amigos, sí, y es una putada porque yo tenía muchos amigos que se justificaban diciendo:
Pues, es que hay que vivir con las contradicciones, pero yo no tengo muchas. Te digo porque, los basi las, de las, em, los parámetros básicos por los que yo me muevo es lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Es cumplir como ciudadano y esperar cumplir como ciudadano y esperar ser crítico con, como ciudadano también, ¿no? Sí, pero fíjate, Y entonces yo te hablaba, Miguel, de contradicciones que a lo mejor a gente de derechas les puede percibir como es una especie de cogérnoslas con papel de fumar, pero para mí una contradicción es entrar en un Mercadona, que lo tengo al lado de casa. Y me yo no planteo, es que este tipo, Juan Roch, es el líder a nivel de cadenas de supermercados en España, impone los precios al resto, sube los precios, al final está haciendo daño a la gente, a sus trabajadores no los trata a todos tan bien como hace creer. Pero yo tengo que ir a un Mercadona porque está al lado de casa y no tengo tiempo para ir a un supermercado que esté más lejos. Eso para mí es una contradicción. No te hablaba de una grandísima contradicción a nivel ético. pero yo por mis mecenas no he entrado en un Mercadona en mi vida, o sea, eso sería un poco hipócrita decir: "Como yo no he entrado, no me quiero enterar de lo que le pasa No, a ya, este ya, ya. tío". Pero sí, o sea, te digo una cosa, eh si algo tiene, este oficio, de bueno es que te permite, yo ahora, yo y no lo digo con orgullo, lo digo con pesar, es que, eh, es que no he comprado en mi vida nada, o sea, en los últimos 30 años de mi ¿Mm? vida no he entrado en una tienda, no me he comprado nada, tengo la suerte que si quiero algo, o mi mujer o mi hija me traen cositas de estas más modernas, pero que yo no, o sea, es eh es que soy un privilegiado, Sí. tío, no, pero un privilegiado. Y por eso te digo, yo lo agradezco mucho. O sea, las contradicciones, que son insoportables son las que, el las que te juegas tu credibilidad ante ti mismo. Esos son las insoportables. Y yo vivo un mundo en que no tengo, o sea, si rascáramos, si me sometieras ahora a un test de contradicción, seguro que tengo cientos. Pero yo vivo en la creencia de que de que como me he me he limitado tanto mi mundo a a cantar y ahora mismo a leer, a escribir, a cosas de esas, eh, no s como, es como si no estuviera en el mundo, vivo, Sí. pero no vivo. Bueno, eso Mm, también puede ser otro tipo de privilegio. Oye, Miguel, pues muchísimas gracias. No te puedes imaginar hasta qué punto esto ha sido un regalo para mí, porque cuando Irene y Carlos, mis compañeros, me propusieron crear este canal de entrevistas en YouTube, yo les puse dos objetivos que me planteaba como algo inalcanzable, como un sueño. Uno era entrevistar a un referente para mí a nivel periodístico en mi profesión, que era Iñaki Gabilondo, y otro era oh, entrevistarte a ti. Y la verdad es que en 8 meses la cabrona de Irene lo ha resuelto porque entrevisté a Iñaki no hace mucho y ahora te he entrevistado a ti, así que yo ya no sé si cerrar el canal o qué objetivos no, no, marcarme. no, sigue dando da caña, tío. Si no tenemos tu referencia, ¿a quién vamos a creer? Somos muchos, ¿eh? Yo creo que cada vez hay más gente de izquierda en canales como este en YouTube dando discursos que fíjate, si al final lo que vendemos es empatía con el que peor lo pasa, si hoy es ser de Claro, izquierdas casi se podría resumir en eso para la gente de derecha, que somos los que nos preocupamos por los demás, joder, ¿no? Y no se acaban de enterar, o es que les da igual como decías al principio, ¿no? Cada uno va a lo suyo y al resto que le den, y eso no creo que vayamos a crear un mundo bueno de esa manera, pero en fin. pues ha sido un placer compartir contigo y con la gente que nos vea y salud, suerte y que les vaya a todo el mundo muy bien y que a seguir creando y haciendo cosas. Pues No hay más remedio. muchísimas gracias, Miguel. Un beso muy grande y viva el rock and roll. Viva, viva. Y que no iba tan lejos.
Un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, pues para mí ha sido una maravilla entrevistar a este obrero del rock y sueño cumplido. Y ya no sé qué más objetivos marcarme en el canal. Bueno, más allá de que vosotros lo disfrutáis, lo compartáis y me comentéis qué os ha parecido y sobre todo a quién os gustaría que intentara invitar y a ver si lo conseguimos. Un beso muy grande para todos.